Los que llaman desde el río. Lugar, Río Bravo, Río Grande. Tramo entre Reynosa, MX y Mission McAllen, TX. Años, 2010-2018, reportes repetidos. En ese tramo del río hay una zona donde la corriente es traicionera, aunque desde afuera no se vea profunda. Ahí se han ahogado decenas de personas, muchos migrantes. Algunos nunca fueron recuperados. Agentes de la Border Patrol y rescatistas mexicanos empezaron a notar algo extraño en los turnos nocturnos. Entre 2:30 y 4:00 de la madrugada, se escuchan gritos de auxilio desde el centro del río. ¡Ayúdame! ¡No me dejes! ¡Aquí estoy! Las voces suenan claras, desesperadas, reales. Cuando iluminan con la lámpara, no hay nadie. El agua está quieta. Un agente novato se metió al río una noche, siguiendo una voz de mujer que lloraba. Sus compañeros lo vieron avanzar, y de pronto se quedó inmóvil, mirando hacia abajo. Cuando lo sacaron estaba pálido, temblando. Dijo que alguien lo estaba agarrando de los pies, que sentía manos frías, jalándolo hacia abajo, y que debajo del agua había caras mirándolo, con los ojos abiertos. Desde ese día, ese agente renunció. Nunca volvió a hablar del tema. Pescadores de la zona dicen que a veces ven algo peor. Figuras caminando contra la corriente, como personas empapadas que avanzan lentamente, pero cuando se acercan se hunden sin hacer ruido. Un rescatista mexicano contó que al sacar un cuerpo, escuchó claramente que alguien le susurró al oído: "No es el último". Esa misma semana, 3 personas más murieron ahí. Por eso, en ese tramo del río, cuando alguien escucha gritos por la noche, los veteranos dicen: "No contestes. Si respondes, el río ya te eligió". La casa donde nadie amanecía, comunidad abandonada cerca de Huachochi, Chihuahua, Sierra Tarahumara. Años, finales de los 90. En una ranchería muy apartada había una casa de adobe que nadie lograba habitar. No estaba embrujada normal. Algo ahí cazaba. Las familias que intentaban quedarse decían lo mismo. Por la noche se escuchaban pisadas dentro, pero cuando revisaban, no había nadie. Después venían los golpes, no en las paredes, sino debajo del piso, como si algo rascara desde abajo. Una familia aguantó más de una semana. La última noche, el padre se levantó porque oyó a sus hijos hablando solos. Cuando entró al cuarto, los niños estaban sentados en la cama, mirando la pared, respondiendo a una voz que no se oía. El niño más chico solo repetía: "Ya casi nos vamos, ya casi". A la mañana siguiente, nadie amaneció. La puerta estaba cerrada por dentro, las camas intactas.
Ni ropa, ni huellas, ni señales de pelea. Días después, unos rarámuris de la zona dijeron que esa casa estaba sobre un punto donde, décadas atrás, se habían hecho rituales para entregar gente a algo del cerro. No un entierro, una ofrenda. Tiempo después, soldados pasaron la noche ahí, incrédulos. A las 3:00 a.m., uno empezó a gritar diciendo que el piso se estaba hundiendo. Cuando encendieron la luz, vieron manos marcadas bajo el suelo, empujando desde abajo como queriendo salir. Al amanecer, los soldados abandonaron el lugar. La casa fue derribada. Pero los pobladores dicen que cuando pasas por ahí de noche, aunque ya no hay casa, se escuchan niños corriendo. Y una voz que susurra, «Aquí se quedan». El caso del niño que jugaba solo en la carretero entre Parral y San José del Sitio, Chihuahua, año aproximadamente 2014-2016. Relatos repetidos por traileros y policías rurales. Varios traileros que viajaban de madrugada empezaron a reportar lo mismo. En una curva peligrosa, siempre entre las 2:00 y 3:30 de la mañana, veían a un niño de unos 6 o 7 años parado a la orilla del camino, a veces jugando con una pelota, a veces sentado mirando la nada. Lo raro no era solo verlo ahí. Lo verdaderamente aterrador era que cuando los camiones se acercaban, el niño no se movía, no volteaba, y justo antes de que las luces lo alcanzaran, desaparecía. Un tráilero frenó en seco pensando que lo había atropellado. Se bajó temblando. No había nadie, ni huellas, ni pelota, ni rastro. Días después, una patrulla de la policía rural decidió quedarse estacionada en la zona, porque ya eran demasiados reportes. A las 3:12 a.m., ambos oficiales lo vieron. El niño cruzó la carretera caminando lentamente, como si no viera la patrulla. Uno de los policías gritó. El niño se detuvo y desapareció frente a ellos, como si se hubiera apagado la escena. Al investigar, los pobladores del área contaron algo que nadie quería decir. Años atrás, un camión cargado de madera volcó en esa curva. Un niño que viajaba con su padre salió del vehículo y fue arrollado por otro tráiler. Nunca encontraron su cuerpo completo. Desde entonces a ese tramo le llaman la curva del niño. Lo más perturbador, cuando pasan lluvias fuertes, algunos traileros dicen que la pelota aparece en medio del camino, sola. La llamada que vino desde la morgue, México, 2008. En un hospital del norte del país, una enfermera comenzó a recibir llamadas internas a las 3:17 a.m. Siempre era la misma voz. Ya desperté. ¿Por qué me dejaron aquí? Al rastrear la extensión, descubrieron que provenía directamente del teléfono de la morgue. El problema, el número pertenecía a una mujer declarada muerta 12 horas antes. Tras un accidente, la última llamada quedó grabada. Al final se escucha un golpe y algo arrastrándose. Desde entonces, el hospital eliminó ese número del sistema, pero algunos empleados aseguran que aún suena. 2. Los niños que jugaban bajo la casa, Chihuahua, Sierra Rural. Una familia escuchaba risas y canicas rodando por las noches. Pensaron que eran animales. Una madrugada el padre bajó con una lámpara y vio huellas pequeñas, como de niños alrededor de la casa. Un vecino les contó después que años atrás, una familia perdió a sus hijos cuando la casa se incendió y el suelo colapsó. Los cuerpos nunca fueron recuperados. Desde entonces, quien vive ahí escucha pasos debajo del piso y a veces alguien golpea desde abajo, como pidiendo salir. 3. La cámara que grabó algo que no debía. 2014. Una pareja instaló una cámara para vigilar a su bebé. En las grabaciones nocturnas se veía a alguien parado junto a la cuna, sin moverse. Pensaron que era el padre, pero ambos dormían en la habitación de al lado. Al acercar el audio se escucha claramente una voz susurrando. No llores. Ya viene tu mamá. Esa noche se mudaron. El nuevo inquilino quitó la cámara. 2 semanas después, abandonó la casa sin explicación. El reporte que nunca se cerró. Esto no fue una leyenda. Pasó en la Sierra Tarahumara, cerca del tramo viejo entre Huachochi y Yoquibo, en noviembre de 2021, y hay registro policial.
A las 3:12 de la madrugada, una patrulla recibió un llamado por radio. No era una llamada normal. Solo se escuchaba respiración agitada. Y luego una voz que dijo, «Ya regresaron. No me dejen solo». El oficial que hablaba estaba asignado a vigilar un camino de terracería donde no había casas, solo monte y barrancos. Le pidieron que confirmara su ubicación. Pasaron 12 segundos en silencio. Luego respondió, «Estoy frente a la casa que no existe». Eso quedó grabado. 2 unidades salieron de inmediato. Tardaron 27 minutos en llegar al punto del GPS. La patrulla estaba ahí, con el motor encendido, las luces prendidas y la puerta del conductor abierta. No había señales de forcejeo. No había huellas de que alguien hubiera salido corriendo. Pero el radio seguía encendido. De pronto se escuchó la voz otra vez. Pero no era del oficial. Sonaba igual. Solo que hablaba más despacio. ¿Por qué tardaron tanto? Los policías se quedaron congelados. Uno de ellos apagó el radio. Al revisar la zona, encontraron algo que no cuadraba. Huellas alrededor de la patrulla. Muchas huellas, como si varias personas hubieran estado paradas observándola, descalzas, todas apuntando hacia el barranco. El oficial nunca apareció. El reporte quedó marcado como desaparición en servicio. Pero los policías que estuvieron ahí dicen que lo peor no fue eso. Lo peor fue que, durante semanas, el radio de esa patrulla se encendía solo, siempre a la misma hora. Y siempre transmitía respiración. Y lo que descubrieron después en ese barranco nunca se hizo público. Esta historia es conocida entre gente de la Sierra Tarahumara, cerca de Huachochi. No es leyenda antigua, pasó en los 2000. Los niños que no salieron del barranco, 2 hermanos Rarámuri, de 8 y 11 años, salieron una tarde a juntar leña cerca de un barranco profundo. Era una zona donde todos advertían que no se debía jugar, porque ahí se oyen voces. Al anochecer no regresaron. La familia y varios hombres del pueblo salieron a buscarlos con lámparas. Cerca del barranco encontraron algo raro. Huellas pequeñas, pero caminaban en círculos, como si los niños hubieran estado dando vueltas sin poder salir. A las 11 de la noche, uno de los hombres escuchó a los niños llorando, pero el llanto venía desde abajo del barranco y al mismo tiempo desde atrás del grupo. Cuando bajaron un poco con cuerdas, encontraron a los 2 niños sentados juntos, despiertos, sin golpes, sin raspaduras, pero no hablaban. Solo uno de ellos alcanzó a decir, «Nos habló alguien que sonaba como nuestra mamá», pero no era ella. Los niños dijeron que siguieron la voz hasta que el monte se quedó en silencio, y luego escucharon pasos alrededor. Muchos pasos, pero no veían a nadie. Lo que nadie pudo explicar. Al sacarlos, un anciano Rarámuri les dijo que tuvieron suerte. Explicó que en ese barranco la tierra llama, y que a veces imita voces conocidas para que la gente se acerque y se pierda. Los niños nunca volvieron a caminar solos por el monte. Hasta hoy, los pastores evitan ese barranco, porque cuando cae la noche se oyen voces bajitas, como llamando por tu nombre. Esta ocurrió en Chihuahua, zona serrana, y fue documentada por policías municipales y vecinos. La casa donde nadie duraba más de una semana. En un poblado pequeño, cerca de la sierra, había una casa abandonada a la orilla del camino viejo. No estaba destruida, ni quemada, ni vandalizada. Simplemente nadie lograba vivir ahí. Durante años cada familia que rentaba la casa se iba en menos de una semana. Al principio todos decían lo mismo. Se oyen pasos en la madrugada. Alguien se sienta en la cama. Huele a tierra mojada dentro del cuarto. Hasta que una pareja joven decidió no hacer caso a rumores. La tercera noche, a las 3:17 de la madrugada, el hombre despertó porque sintió que alguien le respiraba en la cara. Pensó que era su esposa, hasta que la escuchó gritar desde la cocina. Cuando salió corriendo, la encontró paralizada, señalando el pasillo. «Hay alguien parado ahí. No se mueve». El hombre no veía a nadie, pero las huellas de pies mojados empezaron a marcar el piso, caminando lento hacia ellos. Las huellas se detuvieron justo frente a la cocina. De pronto, una voz grave, como de alguien hablando desde muy hondo, dijo, «Aquí no es su lugar». La luz se apagó sola. Cuando volvió, las huellas habían desaparecido, pero la pared tenía marcas como de uñas, frescas, profundas. Salieron esa misma madrugada sin volver por sus cosas. Lo peor vino después. Años más tarde, un policía municipal confirmó que en los años 80, esa casa fue usada como retén ilegal. Varias personas desaparecieron ahí. Nunca se encontraron cuerpos,
pero el terreno detrás de la casa siempre amanece húmedo, incluso en sequía. Hoy nadie la renta, nadie la compra. Y los que pasan de noche dicen que, si te detienes demasiado frente a la casa, escuchas pasos acercándose por detrás, aunque no haya nadie. El silbido del Cerro del Durazno, caso real. Esto pasó en la Sierra de Durango, cerca de un rancho conocido como El Durazno. No es leyenda vieja, lo contó un velador que trabajó ahí varios años y después renunció sin dar explicación. Hasta que tomó. El hombre cuidaba un potrero y una bodega de madrugada. Todo tranquilo, solo cerro, viento y animales. Una noche, como a las 2:40 am, escuchó un silbido largo, lento, como si alguien estuviera llamando. No era humano. El silbido subía y bajaba, pero no se movía, venía del mismo punto del cerro. El velador pensó que era un borracho o alguien perdido y gritó: ¿Quién anda ahí? El silbido se detuvo. Pasaron unos segundos y volvió, pero ahora más cerca, aunque él no vio a nadie bajar. Se metió a la bodega y cerró con candado. Desde adentro escuchó pasos alrededor, pero no sonaban como botas. Sonaban arrastrados, como si algo caminara sin levantar los pies. De pronto, alguien tocó la puerta. 3 golpes lentos. El hombre no respondió. Entonces escuchó una voz igualita a la de su hermano, que vivía en otro estado. «Ábreme, ya llegué. Hace frío». Ahí se le heló la sangre. Su hermano no tenía cómo estar ahí. Los golpes se hicieron más fuertes y la voz cambió. Ya no sonaba humana, se escuchaba ronca, como si hablara con la garganta llena de tierra. «¡Ábreme!». El velador se hincó y empezó a rezar. Los golpes duraron varios minutos, hasta que de pronto todo quedó en silencio. Al amanecer salió. Frente a la puerta había huellas grandes, descalzas, pero con los dedos al revés, apuntando hacia la bodega. Ese mismo día dejó el trabajo. Nunca volvió a subir al cerro. La gente del rancho dice que cuando escuchas el silbido, si se oye lejos, ya está cerca. Y si se oye cerca, ya te vio. El niño que no debía abrir. Sonora. Esto pasó en una colonia vieja a las afueras de Hermosillo, a principios de los 2000. La familia tenía un niño de 8 años. Era tranquilo, no mentía, no imaginaba cosas. Una noche empezó a decir que alguien tocaba su ventana. «Es un niño como yo, pero está mojado», decía. Los padres pensaron que era un vecino o algún vaguito, pero el niño empezó a despertarse todas las noches a la misma hora, 3:17 am. Siempre decía lo mismo. «Si no le abro, se enoja». Una madrugada, el papá escuchó que el niño hablaba solo. Al asomarse, lo vio parado frente a la ventana, quitando el seguro. Lo alcanzó a detener. «¿Qué haces?». El niño llorando respondió: «Dice que si no lo dejo entrar, se va a quedar aquí para siempre». Esa misma noche escucharon rasguños por fuera, lentos, fuertes. Al prender la luz del patio vieron huellas pequeñas, pero con demasiados dedos. Al día siguiente, una vecina contó algo que nunca salió en noticias. Años atrás, un niño se había ahogado en un canal cercano. Lo buscaron días, pero nunca lo encontraron. Desde entonces, varias casas escuchaban golpes en las ventanas cuando llovía. La familia decidió irse. La última noche, ya con la casa casi vacía, escucharon la voz del niño desde afuera, idéntica a la de su hijo. «Papá, soy yo, ábreme». El hijo estaba detrás de él. Nunca abrió. A la mañana siguiente, en el vidrio quedó marcada una mano pequeña, pero la marca estaba por dentro. La lechuza del Mezquite, Sierra de Chihuahua. Esto pasó en un rancho pequeño entre Bocoina y Guerrero. A finales de los años 80, la familia que vivía ahí se dedicaba al ganado y estaba acostumbrada a ruidos del monte, pero no a esto. Todo empezó cuando una lechuza enorme comenzó a pararse todas las noches en un mezquite frente a la casa. No volaba, no se movía, solo observaba. El abuelo decía: «Esa no es ave, eso es bruja». Una noche, cerca de las 2:30 de la madrugada, la lechuza empezó a chillar, pero no como ave. Sonaba como una mujer llorando. El hijo mayor salió con la lámpara y le gritó que se fuera. La lechuza volteó la cabeza lentamente y le habló: «Sal, no te voy a hacer nada». La voz era clara, humana. El muchacho soltó la lámpara y corrió. Desde esa noche se enfermó. Fiebre, vómitos, sueños donde una mujer se sentaba en su pecho y no lo dejaba respirar. El abuelo hizo algo que solo los viejos sabían.
Clavó tijeras abiertas en forma de cruz, puso sal en las esquinas y rezó sin parar. A la tercera noche, la lechuza regresó, pero ahora caminaba alrededor de la casa. No volaba, caminaba. De pronto, se escuchó un golpe seco. La lechuza cayó al suelo como si algo invisible la hubiera tirado. Cuando se levantó, ya no tenía forma de ave. Los que vieron juran que era una mujer encorvada, con el cabello largo, la cara arrugada y los pies torcidos hacia atrás. Corrió al monte chillando. Al amanecer, una señora del rancho vecino apareció malherida, con rasguños profundos y diciendo que la habían golpeado. Nunca volvió a acercarse. Desde entonces, dicen que si escuchas una lechuza decir tu nombre, no contestes, no salgas y reza, porque ya te vio. La Casa de los Niños, Valle de Toluca, Estado de México. En los años 90, una familia compró una casa vieja en las afueras del Valle de Toluca, cerca de un camino de terracería que casi nadie usaba de noche. La casa llevaba más de 15 años abandonada. Los vecinos decían que ahí habían vivido unos niños, pero nadie explicaba bien qué había pasado. La familia que llegó tenía 2 hijos pequeños. Desde la primera semana, los niños comenzaron a decir que jugaban con otros niños dentro de la casa. Son 3, duermen aquí, decía el más chico, señalando un cuarto que siempre estaba frío. Los padres pensaron que era imaginación, hasta que empezaron los detalles. Los niños describían ropa vieja, zapatos rotos, y decían que los otros niños no salían al patio, solo caminaban por los pasillos. Nunca comían, nunca reían. Una noche la madre escuchó pasos, descalzos corriendo. En el pasillo a las 3:00 am, cuando salió, encontró la puerta del cuarto de sus hijos abierta, aunque siempre la cerraban con llave. Los niños estaban despiertos. Mamá, no cierres la puerta. Ellos se enojan. Esa misma madrugada el padre revisó el cuarto frío. Al mover una tabla del piso, encontró algo que nunca fue reportado oficialmente. Restos pequeños envueltos en telas viejas y juguetes rotos. Llamaron a la policía. El informe indicó que años atrás, una mujer que vivía sola encerró a sus hijos en ese cuarto durante semanas. Murieron de hambre. El caso fue ocultado porque la mujer desapareció antes de ser detenida. Después del hallazgo, los fenómenos no se detuvieron. Vecinos aseguraban ver siluetas pequeñas asomándose por las ventanas por la noche, luces encendiéndose solas, risas suaves y luego llanto. La familia abandonó la casa sin venderla. Hasta hoy, la casa sigue vacía. Quienes pasan de noche dicen que, si te detienes demasiado, escuchas golpes en el piso, como si alguien quisiera salir. El Silbador del Desierto, frontera México-EU. En Sonora, cerca del desierto fronterizo, los agentes y los coyotes advierten lo mismo. Si escuchas un silbido de noche, no contestes. En 2019, un grupo de migrantes caminaba de madrugada. El desierto estaba en silencio total cuando escucharon un silbido lento, como si alguien los estuviera guiando. Pensaron que era el coyote, pero el sonido venía de todas partes. Uno de los hombres siguió el silbido y se separó del grupo solo unos metros. Entonces se escuchó un grito seco, y nada más. Cuando fueron a buscarlo no había huellas alrededor, solo las de él, que se detenían de golpe, como si lo hubieran levantado. Esa noche, los radios de la patrulla captaron el silbido en la frecuencia, aunque no había señal humana cerca. Desde entonces los que cruzan dicen que el silbido imita voces, conocidas y se oye más fuerte cuando estás solo. Los agentes lo resumen así: el desierto no está vacío, solo espera a que te quedes atrás. La Llorona del Canal de Xochimilco, caso real. En los años 90, varios vecinos de una colonia cercana a los canales de Xochimilco, Ciudad de México, comenzaron a reportar lo mismo, sin conocerse entre ellos. No era un mito contado por abuelos. Eran llamadas a la policía. Todas decían lo mismo. Hay una mujer llorando junto al canal, pero no se mueve. Los primeros en llegar fueron 2 policías nocturnos. Pensaron que sería una mujer borracha o alguien en crisis. Al acercarse la vieron de espaldas, vestida completamente de blanco, arrodillada junto al agua. Uno de los policías le habló. No respondió. Cuando dio 2 pasos más, el llanto cambió. Ya no era de tristeza. Era un lamento profundo, largo, que no parecía humano. La mujer no caminó. Se deslizó.
Los policías contaron después que no tocaba el suelo. Uno de ellos gritó y retrocedió. El otro levantó la lámpara. Y fue cuando la mujer giró lentamente la cabeza. No tenía rostro definido, solo una sombra oscura donde deberían estar los ojos. El llanto se escuchó ahora dentro de sus cabezas, no afuera. Los dos salieron corriendo. Uno cayó al canal y casi se ahoga. Esa misma madrugada, otros 3 vecinos reportaron haber escuchado el llanto. Pero decían algo peor. Se oye como si buscara a alguien. Y se detiene justo afuera de las casas donde hay niños. Desde entonces, los vecinos aseguran que cada vez que alguien se ahoga en ese canal, días antes se escucha el llanto. La policía dejó de patrullar esa zona de noche por un tiempo. Nunca se levantó un reporte oficial completo. Solo quedó el aviso interno. Evitar acercarse a llantos femeninos en la ribera después de medianoche. Y lo más inquietante, hay grabaciones caseras donde no se escucha nada, pero todos los que estuvieron ahí aseguran que el llanto era ensordecedor. Los niños de la casa de la calle Arista, ciudad de Zacatecas, centro histórico, año 2004. En la calle Arista, a 2 cuadras del centro, hay una casa antigua de cantera rosa. Siempre estuvo cerrada con llave, ventanas clausuradas. Nadie la habitaba desde hacía años. Vecinos comenzaron a reportar algo extraño. Por las tardes se escuchaban risas de niños, carreras, golpes en las paredes. Pero nadie entraba ni salía. Pensaron que alguien se había metido a vivir ahí, hasta que confirmaron algo imposible. La casa estaba sellada y la única llave la tenía un familiar que vivía en otro estado. Una noche, una vecina escuchó a un niño llorar y decir claramente: «No nos dejen aquí». Llamaron a la policía. Cuando llegaron, los oficiales también escucharon pasos corriendo dentro. Intentaron forzar la puerta y desde adentro alguien la golpeó 3 veces. Al entrar, no había nadie, pero encontraron cosas que no deberían existir. Huellas pequeñas de pies descalzos en el polvo, juguetes viejos acomodados en círculo y marcas de manos infantiles en una pared, a la altura del techo. No había muebles para que un niño alcanzara ahí. Uno de los policías reportó que, al subir al segundo piso, escuchó una voz detrás de él. «No voltees». Volteó. No vio nada, pero sintió como le jalaban la camisa. Días después, un historiador local explicó la razón. En esa casa, en los años 60, vivía una mujer que cuidaba niños. Durante una epidemia, varios niños murieron encerrados para evitar contagios. La mujer selló la casa y desapareció. Lo más fuerte ocurrió cuando un cerrajero fue a cambiar cerraduras. Mientras trabajaba, escuchó claramente varios niños contando. 1, 2, 3. Cuando llegó al 7, la puerta se cerró sola desde adentro. El cerrajero salió corriendo y nunca regresó. Hoy la casa sigue cerrada. Los vecinos dicen que si te paras frente a la puerta después de las 11 de la noche, se oyen pasos detrás, aunque estés solo. Y algo más. Los que han intentado quedarse ahí dicen que, al amanecer, aparecen llaves donde no había nada, como si alguien quisiera que entraras.